Ha llegado la hora, el momento, todos nosotros, como todas las mañanas, de escuchar a Juan. Sus pláticas están cargadas de conocimiento que llenan las expectativas de nuestras propias inquietudes. Hoy el tema que nos va a desarrollar se titula Las mónadas y su viaje evolutivo hasta llegar al ser humano. Dejo la palabra a Juan. Para ti. Mi tema de esta mañana es muy extenso y las preguntas han menudeado. Tengo alrededor de unas 15 o 18 preguntas que no voy a poder contestar nunca, por lo menos en este viaje, porque la reunión de hoy suscitará nuevas preguntas. Las de mañana otro tanto y las del sábado otro tanto, que se irán agregando. Mi propósito es contestar por lo menos un par de preguntas antes de empezar el tema del día. Hoy va a ser un poco más extenso. Mi sentido de la pedagogía me indica de que no se puede dar demasiada extensión en temas filosóficos porque el cerebro físico se cansa y después de cierto tiempo las ideas rebotan, ya no es posible elaborar las ideas. Es antipedagógico extender demasiado las reuniones de carácter filosófico. Yo trataré de extenderla hoy lo menos posible, pero sí quiero contestar por lo menos un par de preguntas. Algunas me las han hecho por escrito, otras verbalmente, a veces en circunstancias tales que yo salgo del salón, hay un grupo de 3 o 4 personas, me detienen en el paso y me preguntan, ¿los gatos y los perros tienen buddhi? El principio búdico. Y eso no se puede contestar ahí mientras uno va, viene, los demás lo palmean, lo saludan, etc. Son cuestiones muy profundas que requieren un ámbito de tranquilidad mental, de sosiego y de tiempo por delante para poder explicar pormenores. Eso me ocurre a mí, que tengo que explicar pormenores porque tampoco sé demasiado del asunto. Quiero hacer la salvedad, ustedes dirán que es inútil, que no tengo por qué hacerla, pero siento en mi conciencia que debo hacerla. Cuando contesto preguntas o trato mis asuntos, yo no estoy polemizando ni estoy desvalorizando la opinión de otros. Esto que quiero que quede en claro. Algunas veces mi opinión es contraria a una opinión que se ha dado. Si ustedes me atribuyen a mi autoridad, van a decir entonces fulano o mengana estaban equivocados. Los estudiantes de teosofía, y eso somos, algunos tenemos una mentalidad más filosófica que otros. Otros tenemos más veteranía, hemos estudiado durante más años y esto hace que reunamos un caudal de información que puede haber quedado como la información libresca en un departamento de nuestra mente o puede haber sido reelaborado. Y entonces tenemos valores de carácter filosófico, creativos. Todos tratamos de hacer eso, tratamos de no ser meros repetidores de libros,
sino que tratamos que de los libros sabios, de las palabras sabias que escuchamos, hacer una reelaboración y sobre todo ver si nuestra experiencia interior avala esa enseñanza, la modifica, la acepta total o parcialmente o la rechaza. Creo que fue nuestro hermano Ángel Rubio que se refirió al sutra de los pitakas budistas sobre los habitantes de Kálama. No sé si era, porque hay una impronta budista muy fuerte detrás de las opiniones de Ángel. Yo coincido con eso y detrás de mis opiniones también hay una impronta budista. Buda le dice a los habitantes de Kálama que van a él porque antes han pasado otros instructores que han asegurado tal cosa y tal otra cosa. Y entonces las palabras de Buda son muy memorables. Están los sermones cortos, los pitakas, las escrituras budistas, están separadas, como las escrituras de todas las religiones, en secciones. Las budistas están separadas en discursos cortos y discursos largos, además del Abhidharma, de otros textos que tratan de asuntos místicos. Es una literatura muy vasta y en español, afortunadamente, ya tenemos una regular cantidad de sutras budistas traducidos desde el Pali al castellano, lo cual es muy valioso porque todo lo que tenemos los lectores de habla española son traducciones del sánscrito o del Pali al inglés o al alemán o al francés, y del inglés o del alemán o del francés al español. Los italianos entendieron muy bien el peligro de las traducciones. Por eso dicen traduttore, traditore. El traductor es un traidor, porque en la traducción siempre se queda una parte del significado en la lengua original. Es muy difícil trasladar el espíritu de la cosa. Y por otra parte, la experiencia también hace ver que los traductores, en una regular cantidad de casos, agregan de su propia cosecha significados. De manera que en las traducciones, aún en las conferencias que damos los teósofos, interpretamos tal o tal pasaje difícil, con cierta oscuridad, y le damos la interpretación que a nosotros nos parece mejor en ese momento, que responde más a nuestros antecedentes filosóficos, y alguien que está escuchando del auditorio, alguien que llegó a la rama por primera vez en ese momento, supone que nuestra interpretación es la pura interpretación teosófica y puede retirarse de la reunión diciendo: los teósofos piensan esto de tal cosa, pero a lo mejor la teosofía no dice eso. Bueno, una pregunta que se me hizo y es muy importante, de ahí todo este preámbulo, es si la teosofía es un sistema ecléctico o es un sincretismo. Vamos a aclarar para quienes no conocen bien el significado de la palabra. Ecléctico es escogido, refinado, se considera un sistema ecléctico, un sistema de gente muy culta, muy pensadora, muy fina en sus percepciones de carácter intelectual o espiritual, que escogen de una escuela filosófica, de otra y hacen una especie de amalgama. Ese es el primer paso al sincretismo. El sincretismo es una doctrina que resulta de tomar un poco de acá, un poco de allá, un poco de este lado, un poco del otro lado, y con una cierta fraseología reunir todo eso. Esa es una
es un sincretismo. El sincretismo ha aparecido en todas las épocas de la historia, ¿no? Esto es como cuando uno no tiene algo especial que quiere hacer, que quiere cocinar en su casa, pero tiene un poco de cebolla, un poco de remolacha, un poco de esto, un poco de aquello, lo mete en la olla, hierve todo eso y se come ese hervido. Bueno, cuando el señor Sinnett se puso en contacto con la señora Blavatsky en la India, acá hay que hacer historia, también algunos quizás no conocen la historia. La sociedad fue fundada en 1875 en Nueva York y 2 o casi 4 años después, bueno, en el interín desde 1875 hasta 1879, que el coronel Olcott y la señora Blavatsky se fueron a vivir a la India, apareció Isis sin velo. El acontecimiento más importante de esos 3 años y medio fue la aparición del libro Isis sin velo. Cuando ellos se fueron a la India, 2 años antes, Isis sin velo había recorrido el mundo. Nosotros no tenemos una noción de la explosión en el mundo de la cultura que fue el libro Isis sin velo. A la señora Blavatsky la seguían los fotógrafos, los periodistas, doquiera ella iba. Isis sin velo fue comentado por todos los periodistas, fue comentado por literatos, por pensadores en todas partes del mundo. Y el libro llegó a la India, y en la India ya lo conocían. Cuando la señora Blavatsky llega a Bombay, en India, el director del diario más importante políticamente de la India, el pioneer, el pionero, se llamaba Percival Sinnett. Es el conocido Sinnett a quienes los maestros de la señora Blavatsky le escribieron en muchas oportunidades, durante 4 años, le escribieron cartas, algunas de apreciación personal, pero muchas cartas para instruirlo. Fue un caso casi único en la historia en que un chela laico, un discípulo laico, tuvo instrucción de un maestro de sabiduría. Porque los maestros de sabiduría dan instrucción exclusivamente a los que pasaron las pruebas iniciáticas, llegaron al discipulado y a partir de ahí sí reciben instrucción los individuos. Antes de esa instancia, un maestro de sabiduría, por leyes sabias de la naturaleza que no entendemos demasiado bien, no instruyen a los profanos. ¿Quién instruye a los profanos? Los discípulos más elevados. Los discípulos más elevados son especie de ayudantes de cátedra de los maestros que tienen que ver con el alumnado laico, con el alumnado que no pasó las pruebas iniciáticas. No se presentó para ser probado y para optar al discipulado y a la iniciación. Bueno, el señor Sinnett, que vivía en Allahabad, una ciudad en el norte de la India, donde Isaac Hawley y yo corrimos una aventura muy grande en un viaje por el norte de la India, el señor Sinnett, cuando la señora Blavatsky llegó a Bombay, al día siguiente ya le mandó un telegrama invitándola. Él había leído Isis sin velo y quería conocerla a ella acerca. El interés, y con esto termino esta parte de historia, ¿no? El interés del señor Sinnett y un amigo muy íntimo de él, más inteligente, más profundo, más capaz que el mismo señor Sinnett, se llamaba Hume, se escribe. Ellos tenían mucho interés porque tenían noticias de los fenómenos psíquicos que promovía Blavatsky, de los poderes psíquicos que ella había desarrollado, y no tenían tanto interés en una filosofía ética de la vida, sino en cómo podían adquirirse esos poderes. Ellos tenían mucha curiosidad y muchos deseos de ver de qué modo ella ha tenido acceso a esos poderes. Diré que ellos creían
pese a su alta intelectualidad, ellos creían fehacientemente que la señora Blavatsky sí era un ser especial y que poseía poderes. Digo esto porque otros la consideraban una charlatana, una ilusionista. Decían que las exhibiciones de poderes psíquicos eran exhibiciones de carácter ilusionista. Pero una gran cantidad de gente no aceptó que hay fuerzas desconocidas en la naturaleza y que hay seres que acceden al conocimiento directo de esas fuerzas, aprenden a manejarlas y entonces operan prodigios que no son del orden público, que no tienen el resto de los seres humanos. Bueno, hasta aquí la cosa, porque si no, esto nos llevaría a nosotros por vericuetos que nos harían perder mucho tiempo en una sesión como esta, que va a ser algo prolongada. Cuando los dos fundadores de la sociedad, los dos principales fundadores de la sociedad, yo he dejado de decir hace muchos años que los fundadores de la sociedad fueron Olcott y Blavatsky. Fueron 17 personas, de las cuales 5 fueron sobresalientes. Y finalmente quedaron 3 sobresalientes de los 17. Pero fue fundada por 17 personas en la ciudad de Nueva York, y los sobresalientes fueron, desde luego la primera, la señora Blavatsky. El segundo era un discípulo y era un norteamericano, un abogado que se llamaba Judge de apellido. Y el tercero, que era un discípulo laico, el coronel Olcott. El coronel Olcott nunca fue discípulo activo, así discípulo aceptado. Pero miren ustedes qué maravilla, a pesar de ser un discípulo laico, tuvo una relación maestra, una relación directa con una gran cantidad de adeptos de la Gran Fraternidad Blanca. Era tal su pureza, era tal su carácter, era tal su voluntad de vida espiritual, que muchos maestros lo utilizaron a él y no utilizaron a discípulos ya aceptados que carecían de condiciones que el coronel Olcott tenía. Blavatsky es como una luz muy grande que opaca a una luz más pequeña. La señora Blavatsky ha opacado la figura del coronel Olcott. El año próximo va a ser el centenario, si mal no recuerdo, del nacimiento de la muerte del coronel Olcott, y desde ADIAR ya están preparando una celebración con carácter mundial. Aviso esto por si la sección española no lo sabía, porque la vida del coronel Olcott está llena de riqueza. Es un personaje fuera de serie, tanto en la vida social como en la vida espiritual. Baste decir solamente que el presidente de los Estados Unidos le firmó una carta personal de presentación y le dijo: donde quiera que usted vaya, presente esta carta y se le van a abrir todas las puertas. Cuando Olcott y Blavatsky fueron acusados de ser espías rusos al servicio del gobierno de Rusia en la India y la policía los vigilaba, él se fue con la carta del presidente de Estados Unidos al virrey de la India y le dijo: mire quién soy yo. Y ahí estaba escrito por Jefferson, ¿no?, por el presidente de Estados Unidos, todos los servicios que el coronel dio a la patria norteamericana, a su país, ¿no? A partir de ese momento ya no lo molestaron más. Y vamos a dejar ahora este aspecto de la cuestión. Bueno, a medida que pasaron los años, se echó de ver que no había una literatura que respondiera a la pregunta: ¿qué es un libro teosófico? ¿Qué es una literatura teosófica? ¿Qué se estudiaba en Nueva York durante 4 años? No había libros de teosofía. Toda esa cantidad de libros que hay ahí y mucho más no existían. Existía Isis sin velo,
que fue escrito y publicado 2 años después de ser creada la Sociedad Teosófica. En 1877 se publica Isis sin velo. Luego no había libros de teosofía. ¿Qué estudiaban los teósofos de Nueva York? Porque las ramas actualmente estudian un libro o un tema de los libros, no habiendo libros. Estudiaban la literatura teosófica de todos los tiempos. Siempre hubo libros de teosofía, en todos los tiempos. Ciertos diálogos platónicos son libros de teosofía. Las obras de Plotino son libros de teosofía. Los textos de Sankaracharya son libros de teosofía. Pasajes importantes de escrituras religiosas son libros de teosofía. La cábala caldeo-hebrea es un estudio de teosofía. Es decir, que este saber que nosotros llamamos ahora teosofía, con otros nombres, fue enseñado en otras épocas de la historia. Cuando la señora Blavatsky escribe Isis sin velo, aclara con mucha oportunidad: mire, esto que estamos enseñando lo decían en la China. Y otro aspecto de la enseñanza aparece en los papiros egipcios. Y este otro aspecto de la enseñanza aparece en Platón, o aparece en fulano o en mengano, es decir, en distintas fuentes a partir de la historia. ¿Qué es lo que entonces aparece en los libros de teosofía? Se agregó algo más al conocimiento. La señora Blavatsky lo dice muy bien en Isis sin velo. En Sais, en Egipto, se encontró una estatua, una piedra, con Isis tallada supuestamente detrás de un velo. Está velada Isis, y en la parte baja de ese trabajo en piedra dice: nunca nadie levantó mi velo. Por eso cuando escribe Isis sin velo, la señora Blavatsky dice: levanto un poco del velo de Isis. Y ese poco de velo que levantó hizo ver que detrás del velo había una luz inmensa, y que esa luz salía por debajo de la parte del velo que ella levantó. Cuando escribe la doctrina secreta, dice: llegó el momento de levantar el velo un poco más. Nunca se pretendió que se revelaba toda la verdad, y se aclaró muy bien que toda la verdad sería una jerga ininteligible para los oídos de esta humanidad. En futuras razas, con un desarrollo de carácter más espiritual, nuevas porciones de la doctrina oculta irán apareciendo. Esto es pedagogía. Al pequeño que va al primer año del colegio no se le da trigonometría o no se le da aspectos de la filosofía. Se le enseña las letras, a sumar, a restar, etc. Y así sucesivamente, a medida que crecemos, se nos va dando la enseñanza. Ese es el sistema iniciático. Ese es el sistema de la naturaleza. La naturaleza no da saltos. La naturaleza progresa paso por paso. Ojalá diera saltos. Ojalá diera saltos y nos pudiéramos convertir en un Buda ahora, pero faltan muchas encarnaciones. Hay centenares de encarnaciones que nuestro ego ya ha vivido. Juan Viñas es una de esas encarnaciones que recoge la experiencia de las otras. Esto es bueno que lo recordemos los estudiantes de teosofía, porque cuando tenemos alguna capacidad que los demás admiran, nos envalentonamos, nos enorgullecemos, pero esas capacidades ya las desarrollaron otras personalidades. Yo estoy desarrollando lo que ahora me cuesta, y le estoy dejando una herencia de perfección a la próxima personalidad. Así es pues que las capacidades que ahora tenemos las heredamos. Es como la herencia física. Uno es rico, pero el papá hizo el esfuerzo por enriquecerse. Este que recibe la herencia no hizo nada. Si el dinero tiene que ser aumentado, hay que trabajar sobre la materia, hay que trabajar sobre los principios, sobre los vehículos, hay que trabajar conscientemente por la propia perfección.
Bien, todo esto nos lleva a la pregunta de si la teosofía es ecléctica o un sincretismo. A los 10 años de creada la Sociedad Teosófica, la señora Blavatsky empezó a escribir la Doctrina Secreta. Ella tomó apuntes de lo que sería su libro. Ella sabía que iba a tener que escribir ese libro. Cuando los señores Sinnett y Hume se pusieron en contacto con los maestros, el volumen de las cartas de los maestros creo que debe estar ahí en la mesa a la venta, las cartas que el señor Sinnett recibió, en su mayoría del Mahatma Kutumi, en su minoría del Mahatma M, y una u otra de uno u otro de los Mahatmas que circunstancialmente le escribieron. Es un volumen extraordinario por la fuente de que viene. No son libros de discípulos, es justamente un libro de los maestros, ¿no? Y si nos atenemos a una medida o a un nivel de perfección, debemos suponer que el maestro sabe más que el discípulo y que cuando habla de determinados asuntos tiene una carga de autoridad más grande. Pero en teosofía no se nos pide que creamos por autoridad. Y eso es lo que encanta a algunos occidentales del budista. Los habitantes de Calama escuchan de Buda. No creáis porque la tradición lo dice. No creáis porque los maestros espirituales lo dicen. No creáis porque vuestros papás os lo dicen. No creáis por simple conjeturas. No creáis por creer. Creed solamente después de examinar algo y cuando la conciencia interior sanciona eso. Cuando la conciencia interior sanciona lo examinado, entonces hay que aceptarlo, hay que tener la convicción de eso. Inclusive, si esa convicción años después es corregida, porque no es que accedemos a la verdad absoluta, es como los velos, van cayendo uno detrás de otro a medida que avanzamos. La palabra verdad tan frecuentemente utilizada no existe para el ser humano. Existen verdades. A través de la serie de encarnaciones vamos accediendo a verdades cada vez más completas. Bueno, el libro La Doctrina Secreta está basado en una escritura que, como lo dice la señora Blavatsky en el proemio, les voy a decir que Sinnett y Hume fracasaron como escritores. Hume se peleó con los maestros. Él decía, exigía, ¿por qué no se me enseña esto? ¿Por qué no se me enseña aquello? Con mucha paciencia los maestros les decían, espere, hay una progresión en la enseñanza. Después le enseñaban algo y él decía, eso no sirve mucho porque a mí me parece que se tiene que hacer. Es decir, polemizaba con los maestros y la correspondencia cesó. El señor Sinnett no, continuó la correspondencia y la continuó hasta el fin, y hasta que murió él suspiró por el maestro. El maestro desapareció de su vida porque él no reunía las condiciones para el discipulado regular y por tanto el maestro desapareció de su vida, pero él suspiró hasta el último momento. Escribió 3 libros y muchos artículos. El libro El Mundo Oculto es un libro muy bueno de leer. En él narra algunas enseñanzas y los fenómenos psíquicos de materialización, de aparición de cosas, fenómenos muy extraordinarios que Blavatsky hizo en su casa. Sinnett decía, como hizo esto en mi casa, yo sé que no hay trampa, porque yo soy el dueño de casa, así que si hace caer una rosa del techo, yo sé que no hay una pieza ahí articulada y se puede tirar una rosa desde el piso alto. No hay tal posibilidad. Esas descripciones están en el libro El Mundo Oculto del señor Sinnett.
Su obra principal se llama El budismo esotérico. Es una obra de mucho valor. Yo la he estudiado en su momento y en mis conferencias utilizo algunos de los ejemplos, algunos de los giros e inclusive algunas maneras, sobre todo en la vida post-mortem, en cómo el ego, después de una segunda gestación, nace al Devachan. Eso él lo explica de una manera muy notable, muy imaginativamente, basándose en las enseñanzas que los maestros le transmitieron. La señora Blavatsky, aclarada estas cosas, dice: tengo ante mis ojos un manuscrito que es muy antiguo. El Sefer Yesirech, la escritura de los hebreos, los Vedas, los Puranas, etc., son extractos de ese libro. Ese libro es más antiguo que todos ellos. Es un libro que está custodiado por la Gran Fraternidad Blanca. Ese libro no es humano. Para ayudar a la humanidad lo trajeron de una evolución del espacio superior cuando la humanidad empezó su evolución en la Tierra. Cuando esta humanidad empezó su evolución en la Tierra, las jerarquías a las que me voy a referir mañana empiezan a llegar, como hay institutrices, hay maestros, etcétera, que a los bebés los van conduciendo hasta que llegan a la mayoría de edad. En la naturaleza todo está protegido y nosotros, como humanidad, fuimos protegidos desde nuestra infancia y somos aún protegidos. Solo que en nuestra infancia respondíamos a la protección. Y ahora decimos: ¿a mí quién me va a proteger? Yo me basto a mí mismo, etcétera, etcétera. Y los maestros han pasado, y las jerarquías han pasado más bien al olvido. Ahora es una cuestión individual. Yo alcanzo un estado incondicionado, no necesito del maestro, no necesito del pasado, de las probaciones, de las iniciaciones, etcétera. Esto, hoy mismo vamos a hablar un poco más acerca de ello. El libro que en la literatura de la doctrina secreta se llama de Kyuti, un libro que ella tuvo en sus manos en el Tíbet, cuando fue entrenada en el Tíbet para desarrollar sus poderes psíquicos. Es una obra, repito, de una gran antigüedad, y tomó partes de ese libro, del libro de Kyuti. Ahora se le llama Kanjur. Se descubrió el libro, porque le dijeron: usted inventó el libro de Kyuti. Pero hace unos 10 o 12 años atrás se descubrió en un monasterio de la India el Kanjur, que es toda una colección muy vasta de libros esotéricos, uno exotéricos para el público y otro esotéricos para los monjes iniciados, y esa colección responde exactamente a lo que hace casi 30 años escribió la señora Blavatsky en la doctrina secreta. Es una de las reivindicaciones que el mundo le ha venido debiendo a Blavatsky. Varios de los que los acusaron, como la Sociedad de Estudios Psíquicos de Londres, le ha pedido perdón post-mortem. ¿Cuánto mal te hemos hecho?, dijo el investigador que revisó el informe Hodgson. ¿Cuánto mal te hemos hecho? Le dicen a una señora Blavatsky que ya no existe. Todo este proceso y esta acusación de fraude no tiene ningún sentido. Estuvo hecho sobre bases falsas. Pero han pasado 100 años para que esa memoria se vaya reivindicando. Es decir, que se presenta al mundo una doctrina que tiene una base per se, una base muy antigua, escrita por hombres sabios que conocen muy bien la total evolución del hombre, no la evolución de una sola encarnación, que conocen la historia de la evolución humana desde que las divinas mónadas encontraron cuerpos físicos más o menos aptos, se infundieron en ellos y empezó en la tercera raza raíz la evolución humana, esta evolución de los que nosotros somos los representantes
en esta quinta raza raíz. Han pasado docenas de miles de años desde ese acontecimiento. Luego, la teosofía no es un rejunte, como decimos en el Río de la Plata, en Sudamérica, no es un rejunte de sistemas ni de enseñanzas, es una doctrina, un cuerpo de doctrina que está en manos de hombres sabios, y las doctrinas afines a este cuerpo de doctrina expresan de un modo u otro, de modo parcial o total, enseñanzas análogas. Es decir, la teosofía no le debe nada al Vedanta, no le debe nada al Sankhya, no le debe nada a Meister Eckhart, no le debe nada a Sankaracharya. Es más antigua que todo esto. Más bien los sistemas y las religiones existentes deben porciones de sus enseñanzas a este cuerpo original. Así es que deberíamos, me parece a mí, y lo digo respetuosamente, que cuando exponemos, porque el segundo objetivo de la sociedad nos pide que estudiemos y comparemos religión, filosofía y ciencia. Por eso hay exposiciones en la Sociedad Teosófica, que se aclare que se está estudiando determinada escuela, y que esa escuela puede coincidir totalmente o parcialmente con el cuerpo de enseñanza teosófica. Esto es mi apreciación respecto a la pregunta que se me hizo sobre el eclecticismo de la sociedad teosófica, de la enseñanza teosófica. Otra pregunta es si para ser espirituales necesitamos saber todo esto. Bueno, la gente tiene derecho a experimentar. La gente, cada uno de nosotros tiene derecho a experimentar. Mi experiencia es que no se es bueno hasta que no se sabe ser bueno. El origen del hombre, la naturaleza del hombre es Manasa, es Manasaputra, es un pensador. Y el pensador tiene que pensar. Quizás la persona, las dos personas que me plantearon la pregunta se han referido no totalmente a la cantidad o calidad de enseñanza que se tiene que tener, pero que tenemos que saber, todos lo sabemos. Y si a esa persona se enferma y tienen que ser objeto de una intervención quirúrgica, seguramente va a buscar al mejor cirujano que ha estudiado más, que sabe más. Todos buscamos el saber y la perfección dentro del saber. Me doy cuenta que de acuerdo a la evolución de cada ser humano, hay cosas que no son necesarias. Por ejemplo, para mí es no necesario por ahora saber cómo debo conectar Atman con Buddhimanas. Esto se hace en determinada iniciación, un periodo de mi existencia que está en un futuro lejano. Yo ahora tengo otros problemas que resolver. Cada uno de nosotros, de acuerdo a esa evolución, tiene problemas que resolver. No tiene por qué resolver, si está en segundo año, los problemas de quinto año de la facultad. Eso va a llegar. Cuando la teosofía nos presenta un panorama total, es como cuando el futuro médico va a la universidad y se entera de cómo es el programa de estudios médicos hasta que él va a recibir el diploma de médico. Pero ese total de conocimiento libresco que está en los informes acerca de todo lo que va a estudiar en 5 años, no indica que ingrese a la facultad por el quinto año. Ingresa por el primer año, estudia las materias, las aprueba, y si las aprueba, pasa a las materias del segundo año. De ahí que no hay una respuesta para estos asuntos. Bueno, si alguien considera
que no es necesario conocer los 7 principios del hombre, la transmisión kármica, de los eskandas kármicos de una vida a otra vida que condicionan a cada una de las personalidades que van naciendo. Si se considera que eso no es necesario, en algún momento van a ser la necesidad de estudiar esto. En este sentido, el respeto mutuo y la comprensión del estado de conciencia en que cada uno se encuentra es absolutamente necesario. Bueno, ahora sí vamos a... Durante años yo comencé en Buenos Aires leyendo los libros que venían de España. Muchos eran impresos en Barcelona. La traducción era de este célebre traductor catalán que había en aquellos tiempos, no recuerdo ahora. No, Mainadé, antes que él. Clement Herrère. Clement Herrère era el traductor de mayor cantidad. Después estaba Montoliu y estaban otros insignes hermanos. Los teósofos de las Américas, Uruguay, Argentina, Chile y así hacia el norte, nos nutrimos, así como el pueblo argentino se nutrió de la cultura española. Y cuando digo cultura española, hablo de todo lo bueno y también de algunas cosas no tan buenas, ¿no? Lo que nosotros tenemos es una mezcla de cosas buenas y no tan buenas. Bueno, nosotros leíamos en esos libros. El primer autor, el autor que más leí en esa temprana edad era el señor Leadbeater. Luego me aficioné a los libros de la señora Besant. Luego me encantaron porque mi padre, que era francmasón, me dijo: esta noche cuando sales del colegio, yo seguía el colegio de las Bellas Artes, de las artes gráficas, me dijo: te vienes a la masonería porque hay un filósofo que viene de la India y quiero que lo escuches. Ese filósofo era Jnana-Dayadasa. Yo lo escuché antes de cumplir 13 años de edad. Él llegó a Buenos Aires, dio conferencias y no lo olvidé nunca, esa figura pequeñita, morenita, que habló en español, que habló en nuestro idioma. Y les voy a decir que aún recuerdo trechos de la conferencia que yo le escuché esa noche en la sede de la masonería. Bueno, luego me entusiasmé con Jnana-Dayadasa, pero accedí a la doctrina secreta y no entendía nada. Honestamente, padecí lo que han padecido una gran cantidad de estudiantes que me dicen: he tomado el primer volumen, pero cuando voy a las estancias de la cosmogénesis no entiendo nada, eso es un galimatías, es una cosa demasiado difícil para mí, y efectivamente dejé el libro aparte. Yo heredé de mi padre el libro La Doctrina Secreta en una edición justamente española, hecha creo por teósofos de Madrid, por un conjunto de traductores de Madrid. Es la traducción que hasta el día de hoy continúa editándose, la editorial Kier, en la ciudad de Buenos Aires. La doctrina secreta fue abordada por mí en una época en que regresé de una gira de conferencias por Centroamérica y tomé agua contaminada y volví con una infección muy grande y me la debieron tratar durante mucho tiempo. Permanecí en cama y después rehabilitándome como 3 o 4 meses, y dije: voy a estudiar, a volver a leer la doctrina secreta, a ver cómo me va esta vez. Pero esta vez yo había crecido algo. A todos ustedes les habrá pasado que releen un libro 10 años después y dicen: ¿cómo no vi esto? ¿Y cómo no vi esto otro? ¿No vieron
Porque hay otros ojos para ver, los de la inteligencia. Y si esos están cerrados, aunque estos estén abiertos, no se ven. Los ojos de la inteligencia son los que ven. Yo puedo volver a Buenos Aires. ¿Cómo te fue por España? Sí, estuve en San Feliu, había una cantidad de gente simpática y muy cariñosa, etc. Esto es lo que veo con los ojos físicos. ¿Qué hay en la psique? ¿Qué hay en el alma de cada uno de ustedes? ¿Qué es el ser humano? Esa incógnita. Eso no se ve con los ojos físicos. No se ve el aura con los ojos físicos. No se ven los estados de conciencia ni conflictivos ni los más elevados con los ojos físicos. De manera que a medida que vamos por la vida, y esto es un viaje que hacemos, pasamos sin ver nada, o viendo poco, o viendo un poco más, pero solamente el que tiene los ojos de la inteligencia abiertos ve lo que no ve el resto de los sentidos. Esto es muy importante. De modo que cuando tuve en mis manos la doctrina secreta, empecé a darme cuenta qué es lo que se quería decir con esto. Bueno, la palabra mónada es utilizada en la doctrina secreta con mucha frecuencia. En el primer volumen se la usa, pero el tercer volumen, el volumen que inicia la antropogénesis de la doctrina secreta, está destinado casi exclusivamente, es el volumen más voluminoso, si me permiten el modo de expresarme, es el volumen más voluminoso de los 6 volúmenes de la doctrina secreta y está dedicado casi exclusivamente a una historia acerca del origen, la naturaleza y la evolución de la mónada. Porque nuestra evolución, la evolución humana, es la evolución de la mónada que culmina su evolución después de haber viajado por gran parte del universo. La mónada emprende un viaje muy extenso por distintas zonas del universo, pero no se realiza en su integridad hasta que no ocupa un cuerpo humano. Veamos algunos hitos, por si algún día los que no han estudiado la doctrina secreta quieren coger el tercer volumen y estudiar las estancias del tercer volumen. La mónada es, monas, es una palabra griega. No se sabe si Pitágoras la usó, pero sí se sabe que los pitagóricos la usaron. Los pitagóricos, porque Pitágoras, a pesar de que se habla mucho de él, hasta se ha dudado si existió. Es un personaje oscuro, no hay datos históricos, porque todo lo que se escribió de él se escribió casi 400 años después de que él vivió, mucho tiempo después. En aquel tiempo no había registradoras, no había computadoras, no había filmes, etc. Las historias se repetían de labios a oídos y después de 400 años podían haber ocurrido una serie de cosas. Es decir, alguien de la leyenda pasa a ser un ser histórico. Un ser histórico pasa a ser una leyenda. Eso ha ocurrido otras veces. Pitágoras analiza la diversidad y de causa en causa va a una causa primera, única y homogénea. Y le llamó mónada. Mónada universal a esa causa primera. Es el elemento primario de donde todo sale y a donde todo vuelve. Simbolizamos ayer con el espacio físico, a esa mónada universal, a esa unidad pura y homogénea universal. En el espacio las cosas surgen, las cosas se desarrollan, las cosas decaen y las cosas perecen. Al espacio no se le puede quitar ni sumar nada. Es el mismo, haya cosas en su seno o no haya cosas. Está más allá de la categoría temporal y espacial. El espacio por eso ha sido utilizado en las cosmogonías esotéricas como el símbolo de la mónada universal, como el símbolo de aquello
de esa naturaleza pura y homogénea que no está sujeta al nacimiento y a la muerte. Están sujetos al nacimiento, al desarrollo y a la muerte los elementos compuestos. Por eso el uno universal es y va a ser, nunca dejó de ser. No es que era antes y va a ser después. En esa naturaleza es un eterno ahora, porque no hay tiempo. No puedo decir que fue, es y será, porque eso es ponerlo en una categoría temporal. Es pues la eternidad pura y homogénea. Y como todo lo que surge de ahí es compuesto, por tanto complicado, nosotros no podemos entender esa naturaleza pura y homogénea. De ahí que la naturaleza primera o la mónada universal no sea objeto de especulación por parte de los sistemas esotéricos. La palabra inefable que se le ocupa, que se le pone a esta naturaleza primera, significa, hay que seguir el latín, no falable, no hablable. Lo inefable es algo de que no se puede hablar. Como se mencionó días atrás acá mismo, el que tira la sonda en el océano de lo insondable comete una acción inútil. El que pregunta yerra y el que contesta yerra, dice el hermoso poema de Edwin Arnold, ¿no? La luz del Asia, dice con mucha exactitud. De esa mónada universal surgen las mónadas particulares. Es el primer acto en el universo que se manifiesta. Esa mónada universal es vida, y la llamamos la vida una en los libros de teosofía. Y como toda vida, está sujeta por sí misma y en su propia naturaleza a ritmo y periodicidad. Y como toda vida, reposa y de su seno se activa un universo. De manera que este universo es el resultado de universos anteriores, como esta encarnación nuestra es el resultado de encarnaciones anteriores. Esta encarnación nuestra es la causa de encarnaciones futuras. Así que hubo otros universos, y cuando del seno de la mónada universal surge este universo, la palabra universo significa unidiverso, el uno manifestado en lo diverso. Ese es el significado etimológico de la palabra universo. Lo uno manifestado en lo diverso. Del seno de la unidad surge la diversidad, y esa diversidad en su origen primario son las mónadas, es decir, la unidad de conciencia espiritual que está en las entretelas más profundas de nuestro ser. Porque miren ustedes cómo la conciencia retrocede a medida que nosotros la aplicamos a las cosas. Yo digo mi mesa, mi casa, mi cuerpo, pero no soy ni la mesa, ni la casa, ni el cuerpo. Estoy eligiendo un ejemplo de Sankaracharya. Digo pues mi automóvil, mi casa, mi cuerpo, pero no soy ninguna de estas cosas. Digo mis pensamientos. Lo que está, la conciencia que está diciendo mía, no es ninguna de esas cosas. Escapa para atrás. Por eso cuando después de algunos años de practicar meditación, la verdadera meditación es sentarnos a la mañana y entrar en contacto con el yo superior. Eso es lo que persigue la meditación. No tener paz en la mente para después seguir jorobando en el mundo. No. La verdadera meditación es un acto místico, es un acto sagrado. Cada mañana hay una ruptura, un puente entre la conciencia superior y esta conciencia personal.
Y ahora viví muchas vidas y este mundo ya no tiene nada más que enseñarme. Gravito a mi fuente, a mi origen. Esta mente que quedó de este lado busca la mente que quedó del otro lado. Porque cuando hablamos de la mente tenemos que preguntar de qué mente hablamos. En ocultismo hay varias. Así que la mente discursiva, la mente encarnada, busca su origen. Son como gemelos que la vida separó. Y ahora son grandes y se buscan mutuamente. Se forma un puente que la señora Blavatsky llamaba Antakarana. Muchos de ustedes conocen esa palabra. Y por ese puente, los gemelos, la misma naturaleza separada en la evolución, se reencuentra, se abraza y vuelve a ser una. Ya no hay dos mentes en el iniciado, ya hay una sola mente. Ese es el producto de la verdadera meditación, y eso está expresado por autores y por autoridades a quienes respeto, y en la medida de lo posible que yo mismo he practicado, he corroborado en cierta medida la verdad de este camino, la verdad de esta técnica, de las que hablaré más el día sábado. Bueno, la mónada no es una naturaleza separada de la mónada universal. En realidad, cuando decimos mi mónada, según un verso sánscrito que hay en la doctrina secreta, les dice: dime, discípulo, ¿qué ves en el cielo estrellado de la noche? Veo un fuego universal y en ese fuego brillar muchas chispas. Como ustedes vieron a veces que en la llama chisporrotea la llama y hay innumerables chispas que son fuego también y que están dentro de la llama. Dice: ¿y qué ves en el corazón de los seres humanos, tus hermanos? Ese mismo fuego y esa misma chispa. Y la chispa y el fuego que tú ves en tu propio corazón es distinto de la chispa y el fuego de tus hermanos. Entonces el discípulo dice: no, en realidad es el mismo fuego. Y solo mi ignorancia hace decir mi mónada, tu mónada y la mónada de aquel que está más allá. La distinción monádica es una distinción ilusoria, y esa distinción empieza en los mundos de Maya, en los mundos de la evolución, en los planos superiores. Veamos algunas claves. Cuando ustedes se encuentren en las estancias de Xi'an, en la doctrina secreta, el soplo, la palabra soplo, el soplo precisaba esto, el soplo precisaba aquello, el soplo precisaba lo de más allá, está significando la mónada. Pero algunas veces, o mejor dicho, el soplo desaparece y empieza a aparecer el dragón doble. En vez de soplo, esa naturaleza que está evolucionando es el dragón doble. El dragón doble es la mónada envuelta en su vehículo búdico. Y como el vehículo búdico es tan espiritual que es casi espíritu, es una diferenciación del alma del mundo, es una diferenciación, es el vestido de luz de que nos habla San Juan, el español San Juan de la Cruz y otros místicos en el mundo. A esa porción del mar de vida individual envuelta en el vehículo búdico se le llama el dragón doble, y en los libros de teosofía se lo trata Atma Buddhi. Así es que en su descenso a la materia, la mónada es una unidad y se convierte en una dualidad a medida que avanza, hasta que llega a las puertas de la evolución humana. Ya pasó por esencias elementales, ya pasó por el mineral, el vegetal, el animal, y entra en la evolución humana. Al entrar en la evolución humana, el dragón doble se convierte en triple. Y en vez de Atma Buddhi, tenemos Atma Buddhi Manas. La mónada se convierte en una trinidad al llegar a la evolución humana. Nuestro ser superior es una trinidad. Ustedes van a encontrar esta trinidad en todos los textos.
Pero la mónada no tenía manas hasta que llega la evolución humana. Era una dualidad. Se convierte en una trinidad en la evolución humana. Ella precisa desarrollar de sí misma la capacidad del yo soy, la capacidad de la mentalidad. Hasta que no aparece el yo, no hay evolución humana. Ese yo tan vapuleado en muchas corrientes actuales. Tiene un significado ese yo. Se tardaron cadenas y rondas, periodos inimaginables de tiempo para crear un yo. Ese yo es la expresión de la inteligencia, es el carro de la inteligencia en este mundo físico. A través de él conocemos el mundo, lo fotografiamos, lo reelaboramos, lo dominamos y las potencias triádicas empiezan a desarrollarse a través del yo personal. Ese yo personal, cuando cumple toda su función, porque la naturaleza lo creó para una función, tiene que cumplir toda esa función. No debe escaparse hasta haberse dicho cumplió el yo personal todo lo que tenía que cumplir en la serie de sus encarnaciones. Hasta ese momento el yo es un amigo de la evolución. Pero cuando hay que volver a la espiritualidad es un adversario. Hay una época en que hay que empezar a disolverlo, o mejor dicho, a transmutarlo. La filosofía esotérica no ataca ni mata nada. La palabra que Manas es el destructor de lo real es una frase alegórica, no se puede tomar al pie de la letra, y el mismo libro de La Voz del Silencio dice en una llamada: matar no significa lo que significa en el lenguaje corriente, es una palabra de carácter alegórico. La luz en el sendero, La Voz del Silencio son libros alegóricos. No vamos a cometer los teósofos lo mismo que cometen los religiosos, que toman al pie de la letra las escrituras. Entonces dice que estaba Adán y Eva, que comieron una fruta, que Dios se enojó y los botó del paraíso y todo eso, y creen que las cosas sucedieron así, cuando toda esa narración es una alegoría. Dice eso, pero quiere decir otra cosa, y hay que tener la clave para penetrar en la alegoría y saber qué se está diciendo. De modo pues que el universo es triádico y la mónada en la evolución humana, de la que hablaremos mañana en detalle, mañana y el sábado, se realiza plenamente en su evolución en la etapa humana. Por eso la etapa humana, que produce adeptos. La perfección de la raza humana se hace a través de 7 razas raíces. Se llega al portal iniciático, y el portal iniciático para la humanidad consta de 5 grandes iniciaciones. En cada una de esas iniciaciones se transmuta algo de lo personal y se avanza en un plano de los planos de evolución psíquicos y espirituales. Así es como se efectúa la evolución humana, y a través de esas 5 iniciaciones, la mónada recién entonces empieza a expresarse dentro del cuerpo físico del iniciado. Lean el 6º volumen de la Doctrina Secreta, y el 6º volumen les va a decir en qué parte del cuerpo físico tiene su sede cada uno de los principios monádicos superiores y espirituales. La pineal, la pituitaria, la garganta, el corazón, el vaso, etc. Ustedes van a encontrar ahí ocultismo práctico. Si no están seguros de ustedes mismos, no hagan prácticas, pero entérense, por lo menos, de que ustedes, aún en su vehículo físico, lo dice el Antiguo Testamento y lo repite San Pablo: ¿no sabéis que sois dioses? ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No sé por qué los cristianos eluden este versículo. Y efectivamente la divina mónada se crea sedes
como alguien que tiene diversas casas que puede habitar, se crea sedes en el cuerpo humano, pero eso es ya en el periodo iniciático. Mientras tanto, la mónada se evoluciona y perfecciona, y del mundo superior se refleja plenamente en este mundo, en el iniciado de la quinta gran iniciación. Desde un punto de vista místico, se han hecho muchos esfuerzos en la serie de vidas y en el sendero del discipulado. Pero un poeta lo dice con mucha más belleza que yo. En el soneto titulado El silencio: no digas nada, no preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. No llames si la puerta está cerrada. No llores si el dolor es más agudo. No cantes si el camino es menos rudo. No interrogues sino con la mirada. Y en la calma profunda y transparente, que poco a poco y silenciosamente inundará tu pecho de este modo, sentirás el latido enamorado con que tu corazón recuperado te irá diciendo todo, todo, todo. Gracias. ¿Has terminado? Sí, he terminado.